Título. Tratado de Paz, 2. Guión bajo 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 gui. Continuación del capítulo anterior. Mi verdadero nombre es Dante Esparda y esta es la historia de mi vida pasada y del cómo regrese de nuevo a este mundo. Sir Sech, respondiendo a la pregunta que me hiciste hace unos días, sí, tus sospechas eran bien fundadas, yo ya conocía la historia de Tegmenigru. No, es más, yo estuve allí ese día. Dicho eso, el Esparda le guiñó un ojo al Crimson Satan, quien puso mucha atención a la par que el único pensamiento que se le cruzó en ese momento fue, él no será. Por otro lado, el líder de Grigori y la reina demonio Leviatán, no entendieron a qué se refería. Pese a ello, con confusión decidieron escucharlo. No obstante, Serrafal pareció recordar un cuento en donde se mencionaba acerca de una torre llamada Tegmenigru. Pasó un rato en donde el mestizo contó un poco acerca de sus verdaderos padres, sobre la pelea que tuvo con su hermano en aquella torre, como nota al margen, no mencionó su nombre, sobre el emperador de los demonios y los lacayos diabólicos que tuvo que enfrentar, sobre su muerte y cómo quedó atrapado en las profundidades del mundo demoníaco hasta que fue rescatado por el dios bíblico, quien le dio esta segunda vida. Al oír todo eso, Irina y Zenobia, adimas de incrédulas, se pusieron furiosas, curiosamente Asia parecía feliz, probablemente al pensar gracias al cazador en el hecho de que Dios no odiaba a todos los demonios, los demás chicos tampoco le creían, pensaban que se había vuelto más loco de lo que ya estaba, aunque Rías pese a seguir algo molesta, comenzó a pensar que si todo eso de forma improbable llegaba a ser verdad, comprendía por qué lo había ocultado pues no se escuchaba para nada creíble. Dicho sea de paso, parte de los relatos e información del Esparda eran muy parecidos a ese cuento que a su hermano le encantaba. Y hablando del susodicho, Sir Sech al parecer era el único adimas de Michael y Tracy quien parecía estar creyéndose todo, seguía tan atento al relato del mestizo como si de un niño viendo su película favorita se tratase. Espera, que el nombre de tu padre no era Espada. ¿Y que no se supone que el nombre del demonio con quien te enfrentaste al final de la historia era Asesex? Cuando nuestro héroe terminó de contar todo eso, el primero en decir algo fue el Crimson Satan, quien podría jurarse tenía estrellas en los ojos cuando le inquirió. No se llamaba Espada, sino Esparda, y ese demonio no se llamaba Asesex, sino Argosax. Dante le explicó en un tono neutro en lo que le daba otro sorbo a su jugo de tomate. No tengo idea quién recopiló a medias toda esa información, pero algunas cosas y nombres de ese cuento están errados. Al oírlo, el Lucifer asintió con la cabeza seriamente mientras decía ya veo en repetidas ocasiones. Al parecer se creyó todo el relato muy fácilmente, cosa que disgustó a los otros laides. Oh, vamos Sir Sech, ¿cómo puedes creer eso? Mundus no creó a los demonios y menos a los primeros reyes demonio, es solo un cuento. Chico, verdaderamente perdiste la cabeza. En serio Michael, el por qué está aquí. Respectivamente, la Leviatán dijo eso de forma tiernamente molesta a la par que negaba con la cabeza e inflaba los cachetes, mientras que el líder de Grigori arqueó una ceja e interrogó al líder de los ángeles con un tono lleno de incredulidad. Sé que es difícil de creer, pero lo que dice Dante es verdad. Todo eso pasó justo cuando el inframundo actual apenas había nacido. Azazel, una de las razones por la que no sabes de esto, se debe a que esta información es de alto secreto. De forma apacible, Michael siguió aclarando. Nosotros, el cielo, hemos recopilado todos estos sucesos en un expediente prohibido, pero solo los ángeles con rango de serafín tienen derecho a verlo. Otros pocos que conocen esto, son los ángeles que sobrevivieron a la guerra entre el infierno y el cielo hace 12.000 años, pero se les ha pedido que guarden silencio. Por alguna razón, después de escuchar la palabra serafín, el ángel caído sonrió lujuriosamente por un momento en lo que a su cabeza llegaba el nombre de Gabriel. Y después de todo naciste después de esa época y nunca pudiste llegar al rango de serafín, pues, caíste, muy rápido. Ni siquiera duraste 500 años en la gracia de Dios. Al ver la sonrisa irónica del ángel al decir eso último, el líder de Grigori recobró la compostura y entonces chasqueó la lengua con disgusto, no obstante no se sentía arrepentido por haber caído. Bueno, antes de llegar el punto. Dante-san, hay algo que quiero que sepas, pese a que nosotros no podemos permitir que nuestros creyentes sepan que existieron demonios que nos ayudaron, siempre estaremos en deuda contigo y tu familia, por todo lo que hicieron por el mundo humano. Dicho eso, el líder de los ángeles agachó la cabeza hacia el mestizo, haciendo una pequeña reverencia de agradecimiento, cosa que casi hace que se desmayen Zenobia e Irina. Por favor evita las reverencias Michael, no es para tanto. Y recuerda, llámame solo Dante. Pese a todos estos años viviendo en esta isla, sigo sin acostumbrarme a los honoríficos japoneses. Cuando Rainare junto con casi todos los demás escucharon que el líder de los ángeles estaba confirmando la información dicha por el mestizo, sus ojos casi salieron de sus órbitas y sus cuijadas casi cayeron al piso, apenas podían creerlo. Por otro lado, luego de que se le pasara el desconcierto, Rías dejó de estar molesta con Dante, si le hubiese dicho todo eso antes, nunca le hubiese creído. Incluso comenzó a sentir tristeza por él, pues entendió que el mundo que conoció ya no existía junto con sus amigos y familiares. Hablando un poco acerca de las reacciones del trío de la iglesia, hacia ella estaba bastante feliz al haber confirmado que Dios no odiaba a todos los demonios, mientras que Irina y Zenobia, además de la gran sorpresa que sentían al escuchar eso, casi se desmayan cuando vieron que Michael le dio una reverencia al mestizo. Regresando a la conversación, luego de haber escuchado al cazador, el líder de los ángeles volvió a hablar de forma serena. Entendido Dante, sonrió, en todo caso, es por todo eso que él está aquí. Su influencia en el mundo será mayor que la de los dragones celestiales, por lo que a la hora de firmar este tratado de paz, todos los líderes deberíamos saberlo, en especial porque mi padre lo trajo de vuelta por una razón e incluso fue tan lejos como para darle un Langino,
pese a que ya posee la sangre de Esparda. Al oír eso último, el líder de Grigori casi escupe la saliva que estaba a punto de tragar. De inmediato giró sus ojos para observar fijamente al mestizo con un gran interés a la par que le decía ansiosamente en lo que se aguantaba las ganas de llevar a nuestro héroe a un laboratorio de investigación. Imposible. Ya me lo mostraste antes, y ese Sacred Gear no pertenece a ninguno de los 13, Longinos. No podría haberme equivocado. Al verlo de esa forma, el peliblanco sonrió y respondió de forma despreocupada. Su respuesta casi logra que Azazel se cayera de la silla. Ah. Es que es uno nuevo creado para mí. Supongo que ahora es el 14º, Langinou. Oigan. Sin poder soportarlo más, Serrafal se levantó de su asiento y golpeó la mesa para llamar la atención en lo que inflaba los cachetes de forma tiernamente molesta. Dicho sea de paso, en ocasiones observaba al Esparda con una mirada muy penetrante, como si su rostro se le hiciera demasiado curioso por alguna razón. Michael, a menos que muestres esos datos, sigo sin poder creerlo, como que, Mundus, creo a los 4 primeros reyes demonio junto con la rubia traidora aquí al lado. Bueno, no puede ser una traidora porque en primera. Trisi fue creada para ser casi idéntica a mi madre, carajo. Se me salió. Dante se tapó su boca con rapidez tras escapársele eso último, pero fue demasiado tarde, pues cuando sus ojos se enfocaron con nerviosismo en la rubia, ésta levantó una de sus manos envuelta en relámpagos amarillos, que dirigió sin duda alguna hacia el mestizo en lo que exclamaba con molestia y vergüenza lo siguiente. No tenías que decir eso. Hecho eso, el arcángel le pidió de favor a la rubia que no hiciera eso en lo que se reía sutilmente, al igual que Azazel. Mientras que todos los demás. Oh. Prácticamente tenían los ojos fuera de sus cuencas al haber recibido esa información. Como nota al margen, 2 de las 3 chicas peleando por el corazón del cazador, si hubiesen tenido una bebida la hubiesen escupido, cuando recordaron que Dante les dijo que se habían dado un beso. Lo siento Serrafal, no te puedo mostrar esa información. Ese expediente en el cielo está sellado, solo aquellos que mencione tienen acceso al mismo. No obstante, esa es la verdad. Los primeros reyes demonios fueron creaciones de Mundus. Posteriormente, Lucifer junto con Lilith más la ayuda de los otros antiguos reyes demonios crearon a los demonios que ahora son ustedes uno. Pues sin pruebas yo no pienso creerme esto. Michael siguió intentando lograr que Serrafal se tranquilizara y entendiera la verdad en lo que nuestro héroe se sacudía la descarga eléctrica mientras pensaba en cuánto odiaba esos ataques. Ah, lo siento, fue sin querer. Instantes más tarde, Dante volvió a abrir la boca para disculparse con Trisi y seguir explicándole a la Leviatán. Lo que quería decir es que como habrás escuchado, Serrafal-chan, Trisi no es una traidora porque nunca perteneció a los 72 pilares. Wow, cálmate un poco si quieres pruebas de que todo esto es verdad, ahorita te muestro unas, vale. Por cierto, te puedo seguir llamando Serrafal-chan. ¿Qué pruebas? Sí claro, me gusta que me llamen así. Dicho eso, Serrafal dejó de hacer muecas de disgusto y volvió a sentarse. Había algo en Dante que hizo que la Mao se tranquilizara, se sentara y asintiera a que le pusiera el honorífico de Chan, lo cual dejó a Saana a punto de desmayarse. Agni Rudra. Luego de que exclamara aquellos nombres, 2 espadas que conocemos muy bien aparecieron casi por arte de magia en las manos del mestizo, quien les comenzó a dirigir palabras. Oigan ustedes, sé que nunca me hacen caso y siempre están rompiendo nuestro contrato, pero solo por hoy les doy permiso para que hablen sin parar, adelante, atásquense. Dicho eso, Dante golpeó la empuñadura en forma de cabeza de esas 2 espadas al mismo tiempo en lo que le sonreía, lo que dejó a los demás, excepto por Trisi, con caras confusas. Ellos se preguntaron, ¿acaso esas espadas hablan? Luego de algunos segundos de silencio, la espada de color rojo, para sorpresa de todos. Jefe, qué honor que nos volviera a llamar. Ya lo extrañábamos. Habló de forma entusiasta, al igual que la otra espada de color azul, la cual terminaba las frases de su arma compañera y o las empezaba. Ellas continuaron diciendo. Hermano, me he dado cuenta de que nos está usando más seguido. Después de la pelea con aquel mono loco y otras 2 batallas, ya no nos habían usado. Quiero llorar. Yo también hermano, el jefe está siendo más gentil, hasta nos dio permiso para Javi. Rudra fue interrumpido, pues Dante volvió a golpear sus empuñaduras con forma cabezas entre ellas, para después ponerlas en el centro de la mesa. Emoticono cara de asombro, ¿por qué hablan? Todos absolutamente todos menos Trisi cayeron al suelo y se volvieron a levantar en lo que aparecían enormes gotas en sus nucas a la par que interrogaban con gran sorpresa al señalar las espadas. Dicho sea de paso, Valí seguía molesto ya que no sabía de qué hablaban. Se preguntaba por qué había tantas extrañas reacciones en sus caras a cada momento. Trisan, no sabía que podían comunicarse. Incluso Michael estaba confundido. Él le pidió una explicación a la rubia a sus espaldas. No me contaste nunca eso. En el cielo nunca hablaron. Las otras armas demoníacas de Dante también hablan. Ah. Se me había olvidado. No, las otras, Devil Arms, en el cielo no hablan, estas son la excepción. Por lo general solo hablan con Dante. Oh. El Esparda escuchó su pequeña conversación, y ahora fue su turno para quedar confundido. Trisi, como que mis Devil Arms están en el cielo. Ah, esa era la sorpresa que te tenía. Allá las estoy guardando. El peliblanco apenas podía creérselo, por lo que el líder de los ángeles intervino. Sí, Dante. Trisan las llevó allí porque era el lugar más seguro, no sabíamos qué podía pasar si alguien descubría que podían ser utilizadas como fuente de energía. Están en su casa en una habitación donde las tiene bien guardadas. Emoticono cara de asombro. Caerse sin poder evitarlo, Irina y Zenobia se desmayaron al escuchar que un demonio tenía las puertas abiertas al cielo, y que incluso tenía una casa allí.
Los demás también estaban boquiabiertos, e incluso el Esparda no pudo evitar caerse de su silla cómicamente por un momento. Entonces no solo guardan, Devil Arms, allá, sino que también tienes una casa en terrenos angelicales, jajajaja. Después de toda su contribución a la guerra anterior, se le otorgó una casa y se le explicó cómo poder entrar al cielo, sonrió. Irónicamente el sistema nunca la ha rechazado, pues no guarda pensamientos demasiado impuros como Azazel aquí a un lado. Resulta demasiado irónico que un demonio puede evitar caer de la gracia de Dios por más tiempo que un ángel de 12 alas. Oye. Jajajaja. Dante no pudo soportar más la ironía de este asunto y partió en carcajadas mientras que Tricia sentía sus preguntas alegremente en lo que se encogía de hombros. Parecía bastante feliz de tener un condominio en las alturas, luego el arcángel explicó un poco la situación, hasta que enunció con sarcasmo eso último, dejando un poco molesto al líder de Grigori. Por cierto, hablando otro poco de las reacciones de los demás, la mayoría seguían desconcertados, excepto por Sirsech, quien continuaba con una mirada llena de alegría y fanatismo, y si Irina y Zenobia, quienes seguían desmayadas, hubiesen escuchado eso, nuevamente caían al suelo. «Ey, cabezas parlantes, ¿no se sienten raros allá arriba?» Una vez que su risa se detuvo, nuestro héroe interrogó a sus armas demoníacas. «Sí, jefe, nos sentimos extraños en ese lugar. Pero nos terminamos por acostumbrar. Jefe, invoquenos más seguido. Tantos milenios alejados de usted fueron muy duros». Metidas en el tema, ambas espadas pronto pidieron en un tono triste, casi como si lloraran, ser utilizadas más seguido. Al oírlas, Serrafal comenzó a sentir pena por ellas, por lo que dijo en lo que inclinaba la cabeza. «Dante-chan, ¿por qué hablan? Se ven tan tiernos, me gustaría platicar con ellos», sonrió. «Ara, escuche mal. Dijeron, milenios. Hermano, la demonio de nueva generación nos llamó tiernos. Y dijo que platicaría con nosotros. Nos caes bien. Hermano, un momento. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa tierno?» No lo sé, hermano, Al oírla, las dos espadas exclamaron con sorpresa y entusiasmo, hasta que terminaron confundiéndose. Serrafal sonrió al escuchar sus reacciones y preguntó. «Me llamaron demonio de nueva generación». Serrafal, respondiendo a tu anterior pregunta, hablan porque son armas vivas. Todos recuerdan que les acabo de contar una de las formas en la que se crea una Devil Arm. Los líderes asintieron a esa pregunta. Pues a veces, antes de que lo matara, un demonio antiguo me terminaba cediendo su poder, y convirtiéndose en un arma demoníaca. Ellos fueron dos demonios que casi mato, pero que decidieron convertirse en esas espadas, solo que nunca paran de hablar, a pesar de que el contrato para que me las llevara fue que no hablaran. No han aprendido incluso después de milenios. Suspiró. Lo sentimos, jefe. Es solo que nos emociona demasiado que nos use. En todo caso, suspiró, ya dejen de divagar. Los dejé hablar para que le cuenten a Serrafal Chan y a todos los presentes un poco acerca de Mundus, mi padre, y de cómo nacieron ustedes. Así que cuéntenles un poco del asunto. ¿Entendido? Claro, jefe. Jóvenes demonios y el resto de los presentes, mi nombre es Agni. Y yo soy Rudra. Nos acaban de llamar jóvenes. Al unísono, Sirsech y Serrafal no pudieron evitar preguntar eso al mismo tiempo. Nosotros ya vivíamos mucho antes de que supiéramos de su nueva existencia. Así es, para nosotros, ustedes demonios aquí presentes, son jóvenes. Nosotros fuimos creados por Mundus junto con el padre del jefe y la demonio de cabello dorado que está allí atrás, aproximadamente 2000 años antes de su nacimiento. Y después fuimos sellados en una parte de la torre Tegmenigru con el objetivo de protegerla. Habíamos escuchado rumores desde algunos demonios menores, de un nuevo grupo de demonios con forma humana habitando una zona del infierno. Pero no lo creímos hasta que dejamos esa torre en nuestra forma actual. Hermano, ahora que lo pienso, aquel día cuando el jefe nos volvió a invocar después de mucho tiempo fue cuando finalmente pudimos observar a la nueva generación. Cierto. En aquella pelea con el mono loco, estaba esa joven diablesa de cabello rojo. Ria se sorprendió cuando fue mencionada. Sentimos un aura demoníaca un poco diferente venir de ustedes. Cuando el jefe nos dijo que una gran parte de ustedes tiene forma humana y un corazón libre de maldad, de verdad nos sorprendimos. Eso era muy extraño en nuestra época. No sé cómo hayan nacido, o a qué se debe esa variación en su aura y comportamiento, pero parece ser que son algo diferentes a nosotros. Esta conversación podría durar toda la noche, ya ha durado demasiado, así que voy a intervenir. Jóvenes, ¿quieren otra prueba? Cuando Serrafal ya casi se había creído por completo toda la historia, de repente una voz proveniente de algún lugar desconocido hizo eco por toda la habitación, haciendo que todos buscaran a la fuente del sonido. «Ah, hola Buda, ¿también quieres platicar?» Despreocupadamente el Esparda se miró su mano derecha al ver cómo estaba resplandeciendo con un tenue brillo dorado. Cuando Azazel notó esto, se rascó la barbilla con interés en lo que pensaba qué tipo de entidad podría encontrarse en su Sacred Gear, hasta que escuchó la frase de nuestro héroe que lo dejó a él y a los demás completamente desconcertados por enésima vez en el día, incluyendo a Michael. Todos hicieron la misma pregunta a la vez. «Buda. Sí, ese es uno de mis nombres. También se me conoce con los nombres de mis otras encarnaciones como Vajrapani, Narasimha, Amitabha, etc. A la par que la divinidad continuó hablando, surgió otro pequeño resplandor de la mano derecha del Esparda, y al siguiente instante, parado a un lado de nuestro héroe se manifestó un gran tigre de pelaje negro, el cual de un momento a otro cambió su forma a la de un hombre apuesto de cabello verde, cuyas vestimentas era un hábito budista de color rojo. Un halo dorado flotaba atrás de su espalda mientras que una tenue aura divina diferente a la de Michael podía ser sentida dentro de la barrera colocada por el líder de los ángeles. 2. Dicho sea de paso, cuando Drake notó aquella primer forma de un tigre que se había manifestado en un inicio, se sintió bastante molesto y al mismo tiempo, con deseos de entrar en batalla.
Aunque antes de convertirme en el primer Buda, fui un ser humano llamado Siddhartha Gautama. Me gustaría que me llamaran de esa forma. 3. Emoticono cara de asombro. Emoticono cara de asombro. No puede ser. Describir la cara llena de una sorpresa extrema de todos los presentes sería inútil. Trataron de decir algo, pero las palabras no salieron de sus bocas tras un breve lapso, en el que Azazel solo pudo enunciar eso último en una voz baja. No sabía que podía salir de tu Sacred Gear. ¿Y qué pasa con esa apariencia? Pensé que te habías quedado en la forma de aquel gato. Solo dividí mi consciencia y envié partes de ella a sus mentes para poder proyectar la apariencia de mi verdadera forma o encarnación principal, Buda. Ya te había dicho que la forma de Narasimha es solo una de mis encarnaciones. No preguntes cómo funciona una encarnación, explicártelo a ti tomaría todo un día. 4. Ok, entonces en realidad te ves así. Viejo, tu pelo es como una lechuga. Emoticono cara de indiferencia, si ya me lo habían dicho. No sé por qué, pero creo que tú y el emperador de Jade se llevarían bien. Dante intentó comprender cómo es que se había manifestado la divinidad de su arma sagrada, quien le explicó un poco acerca de cómo había hecho esto. Más tarde, Dante también preguntaría si gracias a esa capacidad él era capaz de realizar ilusiones, pero para su decepción, el envío de la conciencia de Sakyamuni en un estado tan limitado sin un balance Breaker, solo le permitía comunicarse con otros. Como nota al margen, la divinidad obviamente no envió su conciencia a Balí, por lo que éste no logró ver esta escena así como tampoco sintió la tenue presencia de aura divina pues la barrera puesta por el líder de los ángeles lo impidió. Michael pronto interrumpió a esos dos cuando las palabras llenas de sorpresa finalmente salieron de su boca. El Buda Gautama había sido un gran amigo del padre del líder de los ángeles, por lo cual lo había conocido en previas ocasiones cuando llegó a visitarlos en el cielo. Siddhartha-sama, sin duda es usted. Hola Michael-kun, ha pasado mucho tiempo. No lo entiendo, porque reside en un Sacred Gear. Antes de que la divinidad respondiera a la interrogante del arcángel, el líder de Grigori los interrumpió. Ciertamente muchos Sacred Gears poseen autoridades reducidas de algunos dioses, o incluso artefactos divinos. Incluso, como el caso de Licaón, el dios de la cosecha y los lobos, puede darse el caso de que un dios forme parte de un Sacred Gear, pero hasta ahora todo lo relacionado con los dioses perdía su divinidad. ¿Cómo puede ser posible que la conserve? Y además de eso, no creo que el sistema de las armas sagradas tenga el poder para convertir en un Sacred Gear al primer Buda. Azazel explicó un poco lo que sabía de los Sacred Gears y luego expresó su desconcierto dirigido a sí mismo. Él había entrado en una especie de fase de automeditación. Dicho eso último, comenzó a murmurar para sí mismo en lo que sus ojos se llenaron de deseos de conocimiento. Pequeño Azazel, tienes razón, el sistema de los armamentos sagrados no podría haberme sellado en un Sacred Gear, si yo así no lo hubiera deseado. Cuando mi viejo amigo Yave me pidió ayuda, después de escuchar sus razones, decidí convertirme en este nuevo Lanjinou. Usted se dejó ser sellado, ¿cuáles fueron esas razones? Un momento, que no su mitología es neutral en los conflictos, en raras ocasiones entran en batalla con otras mitologías o en guerras del mundo humano. Y usted Siddhartha Dono, es aún más raro que participara en alguna batalla. Ya no recuerdo todos los detalles, algunos de mis recuerdos los bloqueé por precaución, parece que una amenaza pronto se cernirá sobre el mundo. Pero algo que sí sé con claridad, es que deje de ser neutral porque después del desastre que hicieron todos sus parientes en la anterior guerra. Los líderes se sintieron mal al escuchar ese comentario. Sumado a las últimas palabras que mi viejo amigo Yahvé me dio. Michael entristeció por un momento, hasta que volvió a sonreír cuando escuchó la determinación de la divinidad oriental. Decidí ayudar de esta forma. Con la ayuda de la sangre de Esparda. Con la ayuda de mi colega, Dante, eliminaré al mal que se cernirá sobre el mundo. Siddhartha Dono, se podría saber un poco más sobre cómo terminó en su estado actual. Y si no le molesta decirlo, ¿qué capacidades son las que tiene ese Sacred Gear? Con suma curiosidad, Azazel intentó sacarle más información a Sakyamuni, quien estuvo dispuesto a hablar un poco más. En la última charla que tuve con el padre de Michael antes de que muriese, Yahvé me comentó que él crearía la estructura del Lanjinou, no obstante, no le quedaban fuerzas para otorgarle poder o habilidades suyas. Tampoco tenía la fuerza para robar habilidades o autoridades de alguien más. Así que, después de oír su propuesta, decidimos que yo le otorgaría mi poder y mis autoridades a su portador. No obstante, algunas de mis autoridades se han adaptado para ser capaces de fusionarse con el poder de Dante, aunque sigo sin saber cómo es posible. Si quieres saber de qué es capaz yo y este Lanjinou, bueno, tendrás que estar allí para observarlo. Aclarado esto, es hora de que me despida. Espero haber ayudado a que dejen de dudar de mi colega, no lo olviden, conocer sus orígenes es importante, les ayuda a tener un punto desde donde partir. Y les ayudará a no cometer los errores del pasado, otra vez. Dicho eso, que dejó a Azazel decepcionado, la mano del Esparda dejó de brillar a la par que la figura de Sakyamuni se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. Aquellas personas que aún dudaban de la información revelada por el cazador, nuevamente se quedaron sin palabras en lo que sus cabezas trataban de asimilar toda la información, que ahora creían sin dudar. Hubo un pequeño momento de silencio, hasta que el Crimson Satan dijo con entusiasmo en lo que estrellas en sus ojos se formaban mientras enfocaba sus ojos en Dante. Dante-sama. Mi señor. Oni-sama. La expresión del mestizo se volvió amarga al escuchar cómo había sido nombrado. Mientras que Graifia y Rías no pudieron evitar expresar su sorpresa y vergüenza por escuchar a un rey demonio hablándole de esa forma a un joven de 17 años, y viéndolo como si fuera una estrella de rock, Sirsech, ¿qué pasó? Con cautela nuestro héroe le inquirió al pelirrojo, en lo que se alejaba un poco de él sin dejar su silla. La forma en la que lo miraba lo comenzó a poner nervioso. Y por favor evita ponerme Sama, fiuf, suspiró. Entendido. Él, Mao,
Asintió inmediatamente la orden al darle una pequeña reverencia al agachar la cabeza un poco en lo que sonreía y pensaba lo siguiente: el héroe de mi infancia existe. Y al hacer eso, nuevamente recibió las quejas de su sirvienta y de su hermana, quien se tapó la cara con las dos manos debido a su vergüenza. Mi señor. Oni-sama. Sir Sech, por favor, tampoco nada de reverencias. El cazador se alejó otro poco del Crimson Satan, cuya cabeza agachada llenó más confusión el mestizo. Dalo por hecho. Justo cuando el pelirrojo dijo eso, levantó la cabeza y reveló una sonrisa antes de hacer la siguiente pregunta. Dante, ¿puedo tomar a Agni y Rudra un momento? Claro, no hay problema. Sin saber para qué las quería, nuestro héroe le dio permiso al Crimson Satan, quien de inmediato tomó las espadas para luego decir con una sonrisa de por medio, en lo que se enfocaba en sus empuñaduras con forma de cabeza. Hola Agni-sama y Rudra-sama, creen que podrían hablarme sobre todo lo que hizo Dante en Tegmen-Gru. Hermano, nos dijo Sama. Así fue, hermano. Nos caes bien. A ambas cabezas en las empuñaduras, casi parecía que le salían lágrimas de alegría. Claro, te platicaremos acerca de todo lo que hizo el jefe en aquel lugar. Hermano, por cierto. ¿Qué significa Sama? No lo sé, hermano. Dante interrumpió a sus espadas cuando se cansó de escuchar sus tonterías. Ah, no. Ustedes hablan de más y hay cosas de allí que no pienso contar jamás. Dicho eso, Dante desinvocó sus Devil Arms, las cuales gritaron jefe antes de irse, de una forma en la que parecía que estaban a punto de llorar. Luego de eso, una aura depresiva envolvió al rey demonio Lucifer, hasta que nuestro héroe dijo algo que lo haría sonreír. Sir Sech, si estás tan interesado, después te cuento las aventuras por las que pasé en Tegmen-Gru. No le veo el problema, claro, si me invitas unas cervezas o un buen whisky. Dante, eso me encantaría. Y también podrías contarme otras de tus aventuras. Después de todo lo que escuche, tengo que actualizar ese cuento. Claro. ¿Por qué no? Dante le dio otro sorbo al jugo de tomate en sus manos en lo que veía como la expresión alegre de Sir Sech no paraba de aumentar. Él no entendió el espíritu de fan que poseía, Y posteriormente, de forma repentina, el Crimson Satan le dio una orden a su sirvienta con suma seriedad en su voz, pero conservando una expresión alegre. Graifia. Coloca en mi agenda esta actualización dentro de la lista de pendientes. Hay que editar todo el cuento. También investiga si queda algún miembro con vida que esté relacionado con la familia demoníaca, Marvas, para que al autor se le dé el mejor premio como escritor de forma póstuma. Oh, claro, mi señor. La sirvienta dijo en lo que sentía que ese mandato estaba un poco fuera de lugar. Todo mientras realizaba una pequeña reverencia. Oni-sama. Rías nuevamente expresó la vergüenza que sentía por el comportamiento de su hermano. Ahora todo su rostro estaba más rojo que su cabello. Cof, cof. El líder de Grigori tosió forzadamente en un par de ocasiones con el objetivo de iniciar un nuevo tema. Michael, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Como mencioné anteriormente, los humanos no deben saber que existieron demonios que ayudaron al mundo humano y a las fuerzas angelicales. En los 7 cielos, la mayoría de los ángeles solo saben que Trisi y Lucía fueron las únicas excepciones. Las acciones y la historia de Mundus son. El líder de los ángeles dio un largo suspiro lleno de pena mientras adquiría una expresión complicada por unos momentos junto con unos ojos llenos de sutil rabia. También, por un momento parecía que en vez de Mundus, iba a mencionar otro nombre, pero por alguna razón cortó sus palabras y siguió. Son una vergüenza, por lo que los altos mandos del cielo la mantenemos en secreto junto con la historia de la sangre de Esparda. Considero que la forma en la que corran estos datos en sus facciones es decisión de Dante, claro, si es que él quiere que algunos aspectos de esta información se divulguen. Hagan lo que quieran con eso. Me da igual. Antes de que alguien le preguntara, nuestro héroe enunció despreocupadamente, cosa que hizo que a sus amigos le salieran gotas en sus nucas por la falta de interés que tenía en este importante asunto. Por otro lado, Sir Sech pensó con alegría lo siguiente: perfecto, pues él quería mostrarle a todo el inframundo que uno de los héroes de su cuento favorito existía. Sin poder entender la falta de interés del Esparda, el ángel caído a su lado inquirió lo siguiente. Chico. Bueno, ya no eres un chico, ¿cuántos años tienes? Miles. Eso que escucharon puso un poco nerviosas a las 3 mujeres en disputa por el cazador, pues ellas pensaban que él era joven y virgen, y ahora se estaban dando cuenta de que era un ser milenario, el cual seguro había pasado su vida con muchas mujeres. En este momento Ria se entristeció un poco pues entendió la razón de por qué coqueteaba muy fácilmente con todas a pesar de tener la apariencia de un joven de solo 17 años. Regresando a la conversación, Dante habló en lo que hacía cuentas con los dedos de sus manos. Creo que tengo 60 años pues cuando morí en la pelea con Argosax, mi edad era solo de 40 años. Y en esa zona del mundo demoníaco mi alma estuvo atrapada 10 años o menos, pero el tiempo fluye de forma distinta en esa dimensión, en todo caso soy, no sé. Un hombre de 40 años con un espíritu con 10 años extra y que ha vivido 7 años en el cuerpo de un adolescente, y que dio un salto temporal de miles de años. Al mestizo le comenzó a doler la cabeza de tanto pensar por lo cual se sujetó su frente con una mano y dijo sarcásticamente. ¿Saben qué? Solo no me llamen niño e imaginen que tengo 20 años y se acabó. Todo esto es muy complicado. Además, esta es como mi segunda vida, así que es como si tuviese un cuerpo y edad nueva, sonrió. El líder de Grigori junto con la Leviatán se carcajearon al oír esa conclusión, la cual le encantó al Crimson Satan pues le parecía extraordinario que fuera tan despreocupado. Con eso, sus amigos se dieron cuenta de que a pesar de ser alguien con tanto poder de muchos pero muchos años atrás seguía siendo la misma persona que los había acompañado hasta ahora. Además, Rías,
Akeno y Rainare se sintieron aliviadas al escuchar la conclusión que tuvo acerca de una segunda vida, por lo cual tratarían de no tomar en cuenta a las mujeres con las que haya estado en el pasado, y claro, tenían la esperanza de que se preocupara por ellas, y no fueran solo una más. Luego de terminar su carcajada, Azazel continuó platicando con el cazador. Bueno, a lo que quería llegar era a lo siguiente. Dante, no te das de que tú y casi toda tu familia son héroes para todos aquí. ¿De verdad no te interesa que hagamos con esta información? ¿Héroes? Sí. Si Mundus hubiese llevado a cabo su plan, no sabemos hasta qué punto la humanidad hubiese sido diezmada y todas las facciones requerimos de los humanos, sonrió. Tal vez mi madre, mi padre y mi sobrino sean héroes, pero yo no me considero un héroe, se rascó la mejilla, no soy ningún emisario de la paz, soy solo un mercenario a quien le gusta divertirse y participar de vez en cuando en fiestas locas. En todo caso, todos esos sucesos ya son cosas del pasado distante, por lo que no me importa que hagan con esa información mientras mi familia actual esté protegida y no se vea mezclada en este asunto. Así que si quieren contar entre sus facciones lo que escucharon hoy, háganlo con gusto, no obstante, tendrían que evitar que sus integrantes hablen de esto con humanos o con ángeles de bajo rango sin que se filtre la información. Eso sí no sé cómo lo evitarían. Dicho eso en un tono neutro, el Esparda le dio un último sorbo a la bebida entre sus manos. Al oírlo, sus camaradas apenas podían creer que Dante fuera así de irresponsable, despreocupado y loco desde siempre, pero también se dieron cuenta que tenía un lado serio y lógico que no salía muy a menudo. Oyendo su decisión, los laídes asintieron en comprensión, excepto por el rey demonio Lucifer, quien de inmediato aprovechó para dar su opinión de forma entusiasta. Hay un hechizo muy poderoso que solo los reyes demonio podemos realizar. Podría colocárselo a todos los demonios del inframundo y a los que están en el mundo humano. Con esta magia de sellado, evitaríamos que la historia se filtre, y a tu familia la tendré con la máxima protección, claro, siempre que haya la aprobación de los otros reyes demonio. El hermano de Rías cortó su oración llena de emoción para ver a Serrafal con ojos que casi le estaban rogando. Al verlo así, luego de unos segundos ella asintió, dándole a entender que no se opondría. Entonces, como sea y Sir Sech, gracias por la protección brindada a mi familia, sonrió. El Crimson Satan le devolvió la sonrisa al mestizo y luego le dijo al líder de Grigori. Azazel, si te interesa, podríamos pasarte ese hechizo. No lo sé, de momento guardaré esta información solo para mí. Por cierto, Dante, por lo que entendí, Mundus era un dios maligno al que pudiste ganarle, eso quiere decir que tu auténtica fuerza es de clase divina. Sigo sin entender por qué Dios te dio un Langino, si es que ya posees tal capacidad. Con gran interés el ángel caído pasó rápidamente a un tema que le seguía dando comezón en el cerebro. Él preguntó en lo que se rascaba la cabeza. Clase divina. No conozco ese término, pero te equivocas en eso último. A Mundus solo pude ganarle porque lo selle. Aunque probablemente con la fuerza que gane más adelante ya lo hubiese podido vencer. Actualmente no he recuperado ese poder, cada día recupero un poco, pero para que te hagas una idea de cuán fuerte soy, si estuviera al 100% a Cocabiel lo hubiese rostizado en menos de 1 segundo. ¿Y por qué me dio un Langino? Según porque había enemigos con los cuales lo necesitaría, yo tampoco veía necesidad en que me lo diera, pero bueno. Al final de su oración el mestizo se encogió de hombros. Por lo escuchado, todos entendieron que ya era increíblemente fuerte, cosa que dejó más sorprendido a algunos, mientras que la felicidad del rey demonio Lucifer aumentó. Michael tomó la palabra cuando el líder de Grigori comenzó a indagar mentalmente en cuánto potencial tenía el Esparda. Uno de los muchos dones y autoridades de mi padre era la clarividencia. Él debió prever algo que está por venir. Una expresión pensativa se posó en la cara del ángel antes de seguir. Como no sabemos qué pueda ser, de momento es mejor no pensar en ello, así que pasemos a otro tema. Trisan me dijo que quieres la espada, Forced G, de vuelta, ya tienes los amuletos que te regaló tu madre. Sí, el amuleto de mi hermano lo tengo yo y el que me pertenece, digamos que está en el lugar adecuado. Rías abrió completamente los ojos al oír eso, y se ruborizó cuando el Esparda la vio por el rabillo de un ojo en ese momento. Nunca había esperado que este amuleto se lo había dado su madre biológica cuando estaba viva, por lo que sin duda era aún más importante de lo que había pensando. Su tristeza y molestia al inicio de esta reunión terminaron por desaparecer con eso. Akeno y Rainare no pudieron evitar sentir celos, pero sabían que no debían darse por vencidas. Rías abrió completamente los ojos al oír eso, y se ruborizó cuando el Esparda la vio por el rabillo de un ojo en ese momento. Nunca había esperado que este amuleto se lo había dado su madre biológica cuando estaba viva, por lo que sin duda era aún más importante de lo que había pensando. Su tristeza y molestia al inicio de esta reunión terminaron por desaparecer con eso. Akeno y Rainare no pudieron evitar sentir celos, pero sabían que no debían darse por vencidas. Entiendo. Tardaremos un tiempo en traértela, fue sellada en un lugar lejos de la casa de Trisan. Michael continuó con su discurso, el cual repentinamente tomó un giro inesperado cuando recordó a algunos ángeles que habían caído de la gracia de Dios recientemente a la par que de reojo vio a la demonio de cabellos dorados. Por cierto, Trisan, ya que estoy hablando de ti. ¿Crees que podrías dejar de broncearte afuera de tu casa? Últimamente has hecho a muchos ángeles caer. Una gota de sudor nervioso recorrió la frente del arcángel cuando terminó esa oración, la cual hizo que Azazel y Dante se taparan la boca para evitar morirse de risa pues no querían recibir una descarga eléctrica de la diablesa, mientras que los reyes demonio quedaron confundidos con esa declaración. Por cierto, Issei no pudo evitar imaginársela con perversión. Y por otro lado, todos los demás evitaron decir algo al girar sus ojos hacia arriba, intentando olvidar lo que escucharon por precaución, pues la diablesa de cabello dorado no tardó en quejarse con molestia. ¿Y yo qué culpa tengo de que les lleguen deseos impuros? Deberían controlar sus emociones, es mi casa y haré lo que quiero en ella. Trisi giró su cabeza a un lado con gran indignación. Sin nada que pudiera hacer, Michael suspiró con pena y dejó el tema.
Repentinamente la leviatán infló los cachetes con ternura y mientras veía al espada en lo que ladeaba la cabeza, preguntó. Dante, ¿qué es, Forceedge? Es una espada que perteneció a mi padre. Cuando combino los amuletos en ella, se transforma y se pasa a llamar, espada. Sí, ya sé que es el nombre de mi padre, yo no elegí ese nombre para la espada. Dante sonrió irónicamente y siguió. Al convertirse en espada, se vuelve una espada increíblemente poderosa y además le da un gran incremento de fuerza a su usuario. Claro, siempre y cuando tenga la sangre de mi padre. La cara de los demás se llenó de confusión al escuchar que una espada pase a llamarse justo como su creador al colocarle amuletos. Los amuletos son una especie de llave, pensaron. Por su parte, Azazel pensó que la forma en la que se desbloquea ese poder tenía un gran parecido con el sistema de un Sacred Gear, aunque con más limitaciones. Al notar sus expresiones confusas, nuestro héroe regresó al punto. En simples palabras, es una gran espada con la cual logre enfrentarme a Mundus. Oh. Dante, me gustaría ver esa espada en sus dos formas cuando la tengas. El espíritu de Sirsech no pudo evitar llenarse de pasión cuando lo escuchó. Nuestro héroe no vio problemas en enseñársela y le dijo que cuando la tuviera de nuevo, se la mostraría. Posteriormente comentó que tuvo que sellar a Mundus y que ahora el sello debe encontrarse en algún lugar del mundo demoníaco. 5. Poco tiempo después, Irina y Zenobia se levantaron. Ellas aún seguían desconcertadas por toda aquella información. Más tarde a ellas se les daría instrucciones de no hablar acerca del tema de Mundus o de los demonios antiguos predecesores. Un poco después, Michael quitó la barrera que le impedía a Valí escucharlos, por cierto este último tenía una mirada penetrante dirigida al espada. Segundos más tarde, en lo que los laídes de las facciones siguieron discutiendo, Dante se levantó de su asiento y caminó en dirección hacia sus amigos, quienes le dirigieron algunas sonrisas. Eso se le hizo raro al cazador pues pensaba que estarían molestos, en especial Rías, pero no había nada que pudiera hacer, no era como si le fueran a haber creído o como si hubiese querido revelarles algo que ya forma parte de otra era, por lo que no estaba tan preocupado. Sin saber cómo interactuar en estas circunstancias, les preguntó lo primero que se le vino a la cabeza en lo que se rascaba una mejilla incómodamente. Bueno, ¿tienen algo que decir? Oh. Antes de seguir hablando, fue interrumpido por Issei, Asia, Kiba y Rainare respectivamente. Siendo sincero no entendí del todo muy bien, pero Issei tranquilo, aunque seas como un héroe o algo así, después de todo sigues siendo mi mejor amigo y el mismo lunático de siempre. Aunque tu pasado sea diferente, Dante-san sigue siendo el mismo Dante-san, es quien me salvó la vida y me dio una oportunidad de tener grandes amigos. Cada quien tiene su pasado, aunque el tuyo es bastante complejo jeje. Asia tiene razón, sigue siendo el mismo Dante, el amigo que me ayudó con mis problemas y por ello siempre estaré agradecido. Yef, Dante, no me importa tu pasado. Sigue siendo el hombre que me salvó, protegió y me dio un nuevo camino, sonrió. Dante sonrió sutilmente cuando escuchó aquellas palabras llenas de sinceridad de sus compañeros, quienes a su manera dejaron a un lado el misterio, y le agradecieron la ayuda recibida por él hasta el momento. Nuestro héroe también sintió pena por toda esa aura sentimental que irradiaban por lo que se sobó la nuca por un momento en lo que pensaba, bueno, tampoco era como para que se pusieran tan melodramáticos. Instantes después, el mestizo se enfocó en la Gremory y Mejima a un lado suyo, quien en un principio pusieron ojos molestos falsos, los cuales al siguiente momento expresaron alegría justo cuando una sonrisa se dibujó en sus caras al tiempo que ambas tomaban uno de los antebrazos del cazador. Temblor ellas parecían que iban a decirle lo que pensaban, no obstante en ese momento un temblor sacudió toda la academia justo cuando afuera de la academia y dentro de la barrera que protegía las instalaciones un extraño círculo mágico gigante apareció acompañado de presencias extrañas. Segundos más tarde, todos sintieron una especie de ataque de sensibilidad, como si las funciones de sus cuerpos se detuvieran por un momento, era la sensación producida por la habilidad de Gaspar. Cuando Dante se dio cuenta, el interior de la sala de reuniones del personal había cambiado un poco. Todas las estructuras junto con algunas personas se rodearon de un aura violeta. Esas personas envueltas en aquella aura, estaban paralizadas. Mirando a su alrededor, la gente estaba dividida entre los que se podían mover y los que fueron inmovilizados. Todas las personas importantes se movían, Sirsech, Serrafal, Graifia, Michael, Azazel, Trisi, así como el dragón blanco y el dragón rojo, que parecían ser capaz de moverse. Zenobia, Irina y Kiba también podían moverse, y por alguna extraña razón sus espadas estaban liberando ligeramente sus auras sagradas. Hablando acerca de nuestro héroe, el cuerpo de Dante adquirió una coloración en escala de grises justo como Akeno y Rías, quienes lo estaban tocando. Ellas también podían moverse, y observaban con gran confusión cómo todo a su alrededor había cambiado. Al mismo tiempo, el guantele del Sacred Gear de nuestro héroe, se había manifestado en su mano derecha en contra de su voluntad. Gaspar debe estar involucrado. Algo debió haberle pasado. Con seriedad nuestro héroe le dijo a los líderes, después de haber deducido ese hecho. Azazel fue quien le respondió, y luego Valí tomaría la palabra. Así es, nosotros y el trueno diabólico celestial no fuimos afectados debido a nuestro inmenso poder. Alguien está controlando a ese chico y está usando su balance breaker. Pueden ser enemigos que se infiltraron, ya que siento una presencia extraña desde hace un momento. Y nosotros no fuimos afectados debido al poder de los dragones celestiales, y al parecer ellos están siendo protegidos por el poder de las espadas sagradas. El dragón blanco observó a Issei en lo que sonreía con superioridad en lo que continuaba hablando. Luego le dio un vistazo a los que no fueron afectados por la manipulación temporal, no obstante cuando vio la extraña apariencia del espada quedó confundido. ¿Tienes alguna idea de por qué te ves tú y ellas así? El líder de Grigori le inquirió al cazador cuando no se le ocurrió por qué había cambiado su apariencia. Tengo una habilidad parecida a la de Gaspar, que se invierte cuando él la usa. Me está protegiendo a mí, y al parecer también a ellas cuando me tocaron. Al oír eso, por enésima vez en el día,
Casi todos se sorprendieron pues eso significaba que él también tenía una habilidad capaz de manipular el tiempo. Es impresionante. Entonces, estamos bien gracias a ti. Dante, ¿cuántas habilidades tienes? Un buen repertorio, guiñó un ojo. El Crimson Satán exclamó felizmente en lo que estrellas aparecían en sus ojos, mientras que Rías y Akeno dijeron al unísono en lo que sonrieron al sentirse protegidas por nuestro héroe. El líder de Grigori también inquirió con gran intriga pues no era ajeno a la sorpresa de los demás. Por otro lado, al conocer eso, Valí enfureció un poco más al descubrir que ese peliblanco molesto poseía más capacidades, no obstante su espíritu de batalla deseaba pelear pronto con el cazador. Instantes más tarde, la heredera de la casa Gremori expuso sus quejas con seriedad cuando soltó el hombro del Esparda. Usar a un miembro de mi familia como terrorista no es algo que pasare por alto. Poco después comenzaron a escucharse explosiones venir de afuera. Cuando los que podían moverse observaron a través de las ventanas, notaron varias siluetas humanas que habían llegado al patio de la escuela como en el cielo a través de un círculo mágico enorme en las alturas. Mirando de cerca, parecían magos vestidos con túnicas negras los cuales estaban lanzando ataques que eran similares a balas mágicas, dirigidas hacia las instalaciones de la academia y a los soldados de las tres facciones reunidos afuera. Por suerte, esos ataques no parecían estar haciendo algún daño al edificio de la escuela nueva, pero también no había señal de que cederían. Al ver a los extraños, Azazel comentó que eran magos terroristas, quienes se transportaban aquí gracias a magia de teletransportación, y al mismo tiempo, habían liberado una especie de hechizo en toda la zona que les impedía a los Laeides reunidos aquí usar su propia magia de teleportación. Posteriormente, Sir Seth sugirió que debían detenerlos pronto o el poder de Gaspar podría comenzar a afectarlos. En ese momento a Ria se le ocurrió usar un enroque para transportarse al lugar donde estaba Koneko, quien debería estar al lado del ex vampiro. El hermano de Rías estuvo de acuerdo con su plan, por lo que le ayudaría al enviar a alguien más con ella. En ese momento, el Esparda dijo: entonces no hay mucho tiempo. Esta habilidad invertida me debilitará poco a poco, no sé cuánto vaya a poder aguantar. En todo caso, para terminar con esto rápido yo me haré cargo de esos magos. Dante suspiró con pena al pensar en lo molesto que se sentía al enfrentar a seres humanos, y entonces siguió. Niño pervertido, Azazel mencionó anteriormente que tu sangre podría ayudar a que Gaspar se controle, así que sería mejor que tú vayas con Lady Butchow. Él luego se rascó la cabeza y pensó cuando enfocó sus ojos por un momento en su guantele: qué extraño, ¿por qué se activó mi Sacred Gear? Yo lo hice. Al usarlo, el poder divino que posee la primer fase del Daya Baalik Nirvana, está protegiéndote de forma parecida a las armas sagradas que contienen a los dragones celestiales. Con eso, el consumo de energía de tu Quicksilver invertido debería reducirse en un 90%. Pero aún con todo esto, mejor date prisa. Oh, entiendo. Gracias. Después de esa explicación rápida de Narasimha, la atención del mestizo regresó al grupo de compañeros, quienes se estaban preparando para partir. Al haber escuchado a Dante, el Securiutei colocó una mirada determinada cuando aceptó ir con su presidenta. Siain unos segundos más tarde, cuando la Gremori creó un círculo mágico en lo que se ponía el relicario del Esparda en el cuello, y era envuelta por la luz de transportación. Issei, cuídala. Dante le dijo unas últimas palabras al pelicastaño antes de que se fueran, las cuales el mencionado asintió con entusiasmo diciendo que la protegería mientras que a la pelirroja la dejaron con una gran sonrisa, que pronto se desvaneció cuando exclamó con preocupación: tú también, ten mucho cuidado. No te preocupes Lady Butchow. Esos magos pronto conocerán el significado de una fiesta loca. La Gremori se tranquilizó un poco al escuchar esas palabras que llevaron un crujido de dedos luego de ser mencionadas. Finalmente, Azazel le dio a Issei dos brazaletes extraños con los cuales controlaría su arma sagrada y la de Gaspar. Hecho lo anterior, Rías e Issei dejaron la habitación justo cuando Valí terminó de expresar una opinión que guardaba en lo que sonreía descaradamente. ¿No sería más fácil destruir al mitad vampiro? Azazel, si es así, puedo hacerlo si quieres. Al escuchar eso, el Esparda hizo una sonrisa irónica cuando le respondió con burla y sarcasmo. Antes tendrías que pasar sobre mí y eso no le será posible a alguien que se la pasa limpiando estatuas de ángeles caídos. Al escucharlo, el dragón blanco enfureció un poco, a la par que lo consideró un reto, por lo que estuvo a punto de iniciar una pelea con el Esparda. Sin embargo el líder de Grigori lo tranquilizó y después le dio la orden de destruir a los enemigos que los atacaban por fuera. Así que de mala gana, Valí aceptó y luego de salir por el techo después de haberse colocado la armadura de su balance breaker, inició su carnicería con los magos. Como nota al margen, todos los miembros del Ciono congelado se sintieron muy bien al haber notado cómo trataba el Esparda al peligris. No sé para qué lo enviaste. Ni siquiera era necesario que ese clon saliera a pelear. Dante le dijo con más sarcasmo al ángel caído, y entonces miró a la Imejima a un lado suyo con una sonrisa llena de misterio de por medio. Guión, ¿a qué no? ¿Sabes crear escudos mágicos y bailar tango? Sí, sé hacer las dos cosas. Emoticono cara de indiferencia. Pese a estar confundida por tal pregunta, ¿a qué no colocó una sonrisa y asintió afirmativamente? Por otro lado, Trisi se tapó la cara con una mano al llenarse de vergüenza al intuir que era lo que estaba planeando su viejo colega. Perfecto. Dicho eso, el peliblanco tomó una mano de la Imejima en lo que le daba un vistazo a una de las ventanas. Cuando salgamos, crea esos escudos en lo que nos ponemos a bailar un poco de tango. No, no me preguntes cuál es la razón, es simple, poseo una técnica especial para acabar con varios enemigos al bailar. He entendido Dante-san. La Imejima asintió pese a seguir perpleja pues desconocía que existiese una técnica de baile con la cual se pudiese acabar con personas que posean poderes sobrenaturales. Lucifer. Pandora. Acto seguido, nuestro héroe invocó aquellas dos, Devil Arms. En su espalda apareció una extraña mochila con forma de una calavera metálica insectoide, con 3 símbolos rojos como la sangre en la frente,
con una rosa en sus mandíbulas y ojos amenazadores rojos brillantes. Tenía un par de placas con forma de aguja al lado de dos fundas de alas segmentadas en cuyo final tenía 3 puntas de garras. Al mismo tiempo, en la mano derecha del Esparda apareció un maletín de color negro con líneas doradas dibujadas en su estructura, en cuyo centro había otra calavera metálica, cuyas cuencas de sus ojos brillaban en color dorado. Después de que aparecieran dichas armas, Dante tomó la rosa de Lucifer y se la pasó a Keno, quien la sostuvo con una de sus manos. Oh, esa especie de arma tiene mi título. Es extraño, esa aura que tiene. No, estoy imaginando cosas. Sir Sech se emocionó cuando vio aparecer esas dos nuevas armas demoníacas, en especial la que tenía el nombre que lleva su título como Rey Demonio. También, por un momento creyó sentir algo familiar, pero desechó la idea. Por otro lado, Serrafal junto con Azazel miraron con curiosidad los artefactos a la par que pensaban lo siguiente. ¿Qué armas tan extrañas? Oh, a una le aparece una rosa. Es muy kawaii. Invoco un maletín para oficina o me lo estoy imaginando. Lucifer y Pandora. Así que piensas terminar con esto rápido, Trisi dijo eso último mientras sonreía con confianza y ajustaba sus gafas. Con Dante y Akeno. Una vez que Dante consideró que todo estaba listo, pateó una de las paredes de la habitación, destruyéndola en el acto, y luego de un salto bajó al suelo junto con la Imejima con quien seguía tomado de la mano. Una gran cantidad de magos los rodeaban por el frente, ya sea en el suelo o flotando en las alturas. Sin embargo, nuestro héroe no se inmutó por ellos, así que caminó junto con la pelinegra unos metros hacia adelante de su posición original. Hecho eso, Dante elevó la fuerza de su aura a la par que soltó por un momento la mano de Akeno, pues había unos cuantos magos cerca de ellos, por lo que los iba a dejar fuera de combate. Usando su maletín para esto, transformó a Pandora en una especie de ballesta, la cual lanzó una gran cantidad de proyectiles que se incrustaron en las extremidades de esos magos, quienes cayeron de inmediato al suelo, retorciéndose de dolor y quedando incapacitados para seguir peleando. No obstante, seguían vivos. Esta forma de Pandora era la número 13, Epidemic. Posteriormente, transformó a Pandora en una bazooka cuyo misil golpeó una pared cercana a otros enemigos, logrando con esto que la onda de choque resultante terminara por mandarlos a volar. Cuando cayeron al suelo nuevamente, estaban inconscientes. Esta era la forma de Pandora número 124, Hatred, la cual quedó grabada en las mentes de sus enemigos, pues cada vez que Dante cambiaba de forma el maletín y disparaba, nombraba el número y nombre de la transformación para divertirse. Dicho sea de paso, cuando los magos eran derrotados, las líneas doradas del maletín poco a poco iban brillando con más fuerza. Por otro lado, Akeno dejó por un momento la rosa que cargaba en el suelo y luego creó un círculo arcano defensivo de gran tamaño con una mano, y con su otra mano disparó relámpagos a varios enemigos. Con su escudo mágico se protegía de las balas místicas de sus enemigos mientras exterminaba a los magos que se le acercaban, los cuales no eran muchos, pues el Esparda se encargaba de la mayoría con Pandora. En cierto momento de esta breve pelea, una decena de magos que se encontraban arriba de nuestro héroe, trataron de atacarlo con sus bloques de poder mágico parecidos a rayos amarillos. No obstante, el cazador transformó a Pandora en su forma 398, Revenge, la cual consistía en una bazooka, la cual al momento siguiente expulsó un láser que les desintegró las manos a los hechiceros cuando el láser era dirigido de un mago a otro. Segundos más tarde, Dante dio un gran salto y en medio del aire en lo que era rodeado por otra vasta cantidad de brujos, giró rápidamente su cuerpo a la par que su maletín demoníaco se transformó en su forma número 262, y él así, la cual era una ametralladora, con la cual el Esparda dirigió plomo a cada una de las extremidades de sus enemigos en un instante. Al recibir los balazos, cayeron de inmediato al suelo con agujeros sangrantes en sus cuerpos. Una vez terminó de mandarle plomo a sus enemigos, el Esparda cayó nuevamente al suelo y se dirigió hacia Akeno cuando la zona en donde estaban quedó finalmente despejada por un tiempo. En la sala de reuniones. A través del agujero que creó Dante en una de las paredes de este lugar, todos los que continuaban dentro de esta habitación, estaban viendo a lo lejos cómo el Esparda acababa con aquellos magos. Cuando lo escuchaban nombrar las formas de su débil arm, sus cejas se levantaban ampliamente de la impresión, pues por lo que podían entender, en teoría, ese maletín se podía convertir en cientos de armas. También se dieron cuenta de que no estaba matando a los magos, por lo que Trisi les explicó que él no mata a humanos pese a que algunos sean despreciables. Sin embargo, si alguien más quisiera acabarlos, él no evitaría que los asesinen. ¿Cuántas formas tiene ese maletín y cómo diablos se transforma? Casi parece un Sacred Gear con demasiados usos. Tiene más de 600 formas. Cuando Azazel preguntó con intriga para sí mismo, Trisi le respondió de forma simple. Al escucharla hubo algunos que cayeron al suelo cómicamente para después levantarse rápidamente. El líder de Grigori casi inmediatamente después, volvió a pedir una explicación mientras estaba un poco boquiabierto. ¿Cómo que más de 600? Ja ja ja, tranquilo, solo quería ver sus expresiones. En realidad sí tiene más de 600 formas, pero solo se han desbloqueado 7, no se pueden usar más. Ese maletín demoníaco siempre ha sido un misterio, sonrió. La diablesa rubio volvió a explicar, y al hacerlo, las estrellas en los ojos de Sir Sech aumentaron mientras seguía viendo al cazador de demonios pelear. Bob, estoy viendo al hijo de Esparda pelear. Ese fue uno de los pensamientos de dicho rey demonio durante el transcurso de aquella pelea.
guión bajo 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 gui. Con Dante y Aqueno. Cuando el mestizo llegó nuevamente a un lado de la Imejima, le dio un vistazo a su maletín, el cual estaba brillando con intensidad, y entonces dijo: el nivel de desastre está casi al máximo. Sonrió: no nos interrumpan. Dicho eso, colocó a Pandora en el suelo y después agarró la rosa que estaba a un lado. Después tomó uno de los brazos de la pelinegra y pidió que siguiera manifestando el círculo mágico defensivo, pues con él se estaban defendiendo adecuadamente de las balas mágicas que les arrojaban desde lejos los pocos magos que quedaban en su zona. Como nota al margen, Valí también les ayudaba sin saberlo cuando desintegraba a otra vasta cantidad de hechiceros en las alturas. Preparada para la danza, milady. Cuando Dante terminó de colocar a Aqueno en una postura de baile de tango, le inquirió eso, en lo que le guiñaba un ojo coquetamente para después colocarse su rosa en su boca como un Don Juan. Ese sí. La pelinegra le respondió con una sonrisa de por medio a la par que se sonrojaba. Sus ojos aún seguían expresando confusión, pues no entendía cómo este baile ayudara en la batalla. Instantes más tarde, Dante y Aqueno comenzaron a bailar tango, solo que de forma un poco diferente a lo habitual debido a que la Imejima tenía una de sus manos ocupada al estar manifestando su círculo arcano defensivo, y además de eso, el Esparda estaba bailando muy rápido, a una velocidad mayor que un humano normal, al tiempo que elevaba uno de sus brazos hacia arriba cada cierto tiempo. Durante el transcurso de aquel extraño baile con propósitos desconocidos, sucedieron varias situaciones en los siguientes lugares. En la sala de reuniones, de un momento a otro se apareció una terrorista demoníaca llamada Caterea Leviatán, quien hizo explotar la habitación al utilizar sus poderes. Los Laídes lograron salir ilesos al crear una barrera mágica esférica antes de recibir aquel ataque. Después hablaron sobre cosas que sabemos muy bien hasta que Azazel se puso a pelear con Caterea. Mientras tanto, Rías e Issei lograron llegar al lugar donde tenían atrapados a Gaspar y Coneco, no sin antes observar por una ventana la batalla que estaba teniendo el líder de Grigori. Cuando finalmente llegaron al lugar de retención del ex vampiro, ella y sus siervos tuvieron una pelea breve con los secuestradores. Cuando finalmente ganaron, Issei y Gaspar se colocaron los brazaletes dados pro Azazel y se dirigieron junto a su ama hacia el campo de batalla principal. Resumido todo lo anterior, regresemos con los tres Laídes de las facciones, quienes se estaban protegiendo dentro de aquella barrera esférica. Michael y Sirsech eran los encargados de seguir manifestando dicha protección en lo que seguían viendo los sucesos a sus alrededores. Trisan, no lo entiendo. ¿Por qué el hijo de Esparda está bailando en un momento como este? Cuando el líder de los ángeles enfocó su atención en el mestizo a una decena de metros de distancia de ellos, quien seguía danzando mientras evitaba las balas mágicas y o era protegido por Aqueno, preguntó con gran confusión a la diablesa a un lado suyo, quien cruzada de brazos y con gran pena le respondió: ¿por qué está creando esas espadas rojas? Esas cosas después las dirigirá hacia los magos. La rubia señaló con su dedo índice la gran cantidad de espadas rodeadas de aura roja parecidas a espinas del mismo color que estaban manifestándose arriba de la Imejima y el peliblanco, las cuales parecían estar suspendidas en el aire. Estas espadas se formaban cada vez que nuestro héroe levantaba una mano hacia arriba en lo que seguía con su baile. Al oírla, el rey demonio Lucifer finalmente se dio cuenta de las espadas suspendidas en las alturas, cosa que lo entusiasmó más de lo que ya estaba. Entiendo. Michael comprendió lo dicho por la rubia, y entonces asintió con la cabeza en lo que seguía. Entonces el baile es necesario. No. Pero al escucharlo, la diablesa negó sus palabras mientras se tapaba la cara con ambas manos de forma avergonzada. Por lo que, sin lograr entender la situación, Michael volvió a preguntar inocentemente: ¿entonces por qué hace eso? Mira, hay varias teorías acerca de su comportamiento. La primera, juega con sus enemigos cuando le aburren. La segunda, lo hace para ser impredecible, y la tercera y la más probable, simplemente está loco. Michael-san, ni tu padre si estuviera vivo tendría la respuesta a por qué hace estas cosas. Dicho eso, una gota de sudor incómodo recorrió la nuca de Trissy, mientras que a Michael sus cejas se le arquearon por el desconcierto que le ocasionó esa declaración. Instantes más tarde, la esfera mágica que los protegía a ellos fue rodeada por hechiceros, quienes continuamente disparaban sus balas de poder arcano, con lo cual poco a poco estaban rompiendo la esfera. Por ello Serrafal dijo que si esto seguía así, la pelea se convertiría en una batalla de desgaste. Al escucharla, los portadores de espadas sagrados iban a dejar la barrera y saldría a ayudar. No obstante, antes de que eso pasara, las extremidades de cada mago que los rodeaba fueron atravesadas por una espada con aura roja a la par que se escuchó a lo lejos a alguien decir la siguiente palabra: discipline. Algunos momentos atrás en el tiempo. Dante, quien había visto por el rabillo de uno de sus ojos la explosión, la sala de reuniones se alegró al ver a todos ilesos, por lo que siguió bailando con la Imejima, en una zona llena de césped, a una decena de metros desde donde se encontraban Sirsech, Michael y los demás. Aqueno, cada vez que era bajada suave pero rápidamente al suelo en el baile de tango, observaba con sorpresa cómo se formaban espinas y o espadas con aura rojiza arriba de ellos, suspendidas en el aire. Eran creadas cuando el cazador movía una de sus manos hacia arriba durante el baile. En cierto momento de la danza, Dante colocó su rosa en la boca de Aqueno con una de sus manos y luego le dio una voltereta como todo un maestro de baile. Como nota al margen, justo antes de hacer esto y en lo que la pelinegra daba su voltereta, dijo lo siguiente con un tono lleno de segundas intenciones: primero la azoto. Entonces la empujó. Con gran fuerza. Hacia todas las direcciones. Penetra, con gran fuerza. No hace falta decir que la Imejima quedó más sonrojada de lo que ya estaba. Hecho eso, antes de que la voltereta terminara y Aqueno regresara a sus manos, movió su otro brazo hacia arriba y luego señaló con un dedo hacia la dirección de los líderes a la par que terminaba una oración. Y al final, ambos quedamos satisfechos, sonrió, discipline. Dicho eso, Aqueno terminó de girar,
y regresó finalmente a sus brazos para que después la rosa sujetada por su boca fuera tomada por el mestizo con sus dientes, con lo que sus labios se unieron por un momento que terminó cuando le dieron otro giro de baile, en el que nuestro héroe aprovechó para aplaudir en lo que le guiñaba un ojo a la pelinegra cuando su impulso se detuvo y se le quedó viendo por un instante. Aplauso. Una vez dado el aplauso, cada una de las espadas que acababan de empalar las extremidades de aquellos magos, explotó ligeramente, por lo que sus extremidades se terminaron por desaparecer antes de que cayeran inconscientes al suelo. Dante había evitado colocar mucho poder demoníaco en esas espadas, pues si no, la explosión resultante los hubiese vuelto cenizas. Dante, ¿por qué estabas bailando con Akeno justo en este momento? Inesperadamente, poco después de que pasara eso, se escuchó la voz llena de ira de cierta mujer. Unos minutos atrás en el tiempo. Rías junto con sus siervos acababan de salir de uno de los edificios de la academia, y ahora corrían hacia la zona de batalla, en donde se encontraban los laídes de las tres facciones. Pero durante el transcurso de este viaje, la Gremori no pasó por alto al Esparda y su baile, quien a una decena de metros de distancia se hallaba con Akeno. Cuando vio aquello, se detuvo, y junto con el resto de su séquito, se quedaron parados un momento en lo que veían a aquellos dos con confusión. Por Lucifer. ¿Por qué está bailando en medio de una batalla? Ese fue el pensamiento inicial lleno de desconcierto de Rías, el cual no tardó en convertirse en ira cuando sus cejas se hundieron en una expresión molesta. Y está bailando con Akeno, y para colmo, es tango. Los celos de la pelirroja salieron a flote tanto que se olvidó por un momento de la batalla. Poco después, notó la escena en donde aquellos cientos de espadas flotando en el aire se dirigieron autónomamente hacia los magos que rodearon a su hermano y el resto de los líderes, lo que la dejó impresionada pese a seguir celosa. Más tarde. Después de que el Esparda acabara con aquellos hechiceros, se dirigió junto con la Imejima hasta la barrera esférica que protegía a los Laídes. Pandora ya había regresado a él y la tenía en una de sus manos, mientras que con la otra, sujetaba la rosa. Cuando finalmente se acercaron a Trisi y al resto, notaron cómo los usuarios de espadas sagradas estaban confusos al no saber cómo habían acabado con los magos pues no pusieron atención a la creación de las espinas rojas de Lucifer. Instantes más tarde, Rías y su séquito acompañante los alcanzaron justo cuando Zenobia, Irina y Kiva salieron de la esfera protectora para ayudar en la batalla en lo que Gaspar entraba a la misma por órdenes de su ama. Dante. En ese momento, la pelirroja habló con enojo y le dirigió una mirada molesta al Esparda, quien pensaba que aún seguía enojada por haberle ocultado la verdad que recién había revelado. Sin embargo, ¿por qué estabas bailando con Akeno justo en este momento? Sus sospechas fueron infundadas. Ara, Buchou. No se ponga celosa, era parte de su técnica. Con ese baile creó esas extrañas espadas que derrotaron a esos magos. Akeno, quien estaba muy sonriente, le explicó con un poco de picardía en su voz. Al darse cuenta de que las razones de su enojo eran otras, nuestro héroe se sacudió sus nervios en lo que tomaba rápidamente las manos a la pelirroja a la par que la bajaba un poco hacia el piso suave pero rápidamente mientras colocaba la rosa en la boca de Rías, con la intención de coquetear y avergonzarla al mismo tiempo. Si quieres después bailamos. Dante dijo con un tono coqueto en lo que le guiñaba un ojo a la Gremori. Pero se acercan más enemigos, así que no tendremos tiempo hoy. Al término de su oración le quitó la rosa de su boca con sus propios labios y luego le dio un giro de baile a la chica, el cual la alejó un poco de él. Si su cuerpo no se encontrara coloreado en escala de grises por la inversión de la habilidad, Quicksilver, se hubiese notado cómo su cara y cuello se ponían del colocar de su cabello. Espléndido. Oni-sama. Desde dentro de la barrera esférica, Sirsech aplaudió y dijo con entusiasmo luego de ver aquella escena, y al oírlo, su hermana no pudo evitar avergonzarse. Un segundo más tarde, más terroristas se les acercaron, pero pronto fueron eliminados por la combinación de todas las fuerzas aliadas presentes. Rías en especial era quien estaba acabando con mayor rapidez a los hechiceros con su poder de la destrucción a la par que se cubría con un gran círculo mágico defensivo. Parecía demasiado motivada, y la razón se debía a que estaba canalizando sus celos hacia los terroristas. Solo Rías podría crear un círculo mágico defensivo de ese tamaño, pero parece más intenso que nunca, sonrió, estará celosa de Dante-sama por el baile que tuvo con Akeno. Ese fue el pensamiento de Sirsech al estar viendo el poder de su hermana en esta batalla. Y no estaba muy equivocado, pues. Tango, tenía que ser tango. Los pensamientos de la pelirroja parecían ir en esa dirección. Grandes bloques de poder de la destrucción seguían acabando con los magos rápidamente en lo que las cejas de la Gremori se seguían hundiendo. Dante observó cómo es que Rías parecía demasiado motivada y con un decente incremento de poder, por lo cual se puso un poco nervioso al pensar en que al final de esta batalla probablemente tendría que escapar de la ira de aquella mujer. Continuando con la batalla. Cada quien estaba peleando con su estilo. Hablando de Dante, él pronto desinvocó a Lucifer, para pasar a utilizar únicamente a Pandora, con la cual utilizó sus formas de bazooka, láser, ballesta y ametralladora en contra de los magos que tenía enfrente. Sus disparos siempre daban en puntos no vitales, y evitaba que las explosiones de sus disparos dieran de lleno a los terroristas. Sin embargo, a pesar de que no mataba a ninguno, dejarlos en tan mal estado les hacía más fácil el trabajo a sus amigos. Pasado un pequeño rato, Gaspar ya no aguantó la sensación de impotencia al seguir viendo a sus compañeros esforzarse en la batalla. Comenzó a llorar en lo que seguía viéndolos pelear pues también quería ayudarlos. Así que no tardó mucho en gritar lo que sentía. Presidenta, Issei-senpai, Dante-senpai, yo también quiero ser un hombre como ustedes. Quiero estar a las alturas de las expectativas de la presidenta, por eso también pelearé por el bien de mis amigos. Dicho eso, el ex vampiro se quitó el brazalete cuando se arrodilló en el suelo. Al oírlo, Rías se preocupó y le dijo a su hermano que lo detuviera, pero no hubo el tiempo para eso ya que Gaspar se levantó y luego sus ojos liberaron un brillo púrpura de gran intensidad que arrojó una energía cegadora del mismo color que se expandió por todas partes a la par que anulaba el hechizo que mantenía a los demás congelados en el tiempo. Dante sonrió al ver que Gaspar parecía haberse vuelto más valiente y siguió peleando.
Al volver el tiempo a la normalidad, los paralizados recobraron su movilidad, el círculo mágico de transportación del enemigo que estaba en los cielos desapareció, y los que estaban bajo la protección de Quicksilver recobraron su color normal de piel y ropa, todo esto justo cuando Gaspar quedó inconsciente. Poco después, como aún había muchos enemigos volando por los alrededores, el peliblanco dio un gran salto en el aire justo cuando el brillo de las líneas doradas de Pandora habían llegado a su máxima intensidad. Al haber saltado, Dante quedó suspendido por un momento en el aire mientras era rodeado por una gran cantidad de hechiceros. Magos de cuarta, les presentó la forma 594, Argument. Al final de su exclamación, al espalda lo rodeó una esfera metálica, la cual tenía en el medio una especie de silla en donde estaba sentado. Dicha esfera tenía una gran cantidad de cañones, y parecía ser capaz de levitar. Una vez se manifestó esa nueva forma, los magos le dispararon continuamente sus balas mágicas, las cuales no le hicieron ningún daño al metal demoníaco de Pandora. Boom, milésimas de segundo después, de los cañones de la Devil Arm fueron lanzados una gran cantidad de misiles que parecían ser capaces de autodirigirse pues fueron hacia áreas vacías en las alturas, en donde explotaron, provocando una onda de choque que derribó a la mayoría de los hechiceros que rodeaban al espalda. A lo lejos, todos los que vieron eso, quedaron boquiabiertos con la nueva forma de Pandora pues nunca imaginaron que algo que se parecía a un maletín podía transformarse en tal extraña arma. Cuando la cortina de polvo que dejó Pandora se disipó, Pandora volvió a la normalidad. Ese fue el momento cuando el mestizo decidió dejar de usarla, por lo que la desinvocó para posteriormente dar un salto en el aire mediante un círculo mágico de color rojo que apareció bajo sus pies y que cumplió la función de ser una plataforma con la que logró llegar a otro lugar en las alturas infestado de magos, los cuales estaba a punto de eliminar el dragón blanco, pero... Rainstorm. Antes de que eso pasara, el Esparda tomó sus pistolas a la par que le daba un giro a su cuerpo en las alturas mientras su cabeza se colocaba hacia abajo a la par que disparaba una gran cantidad de tiros cargados con un poco de poder demoníaco en todas direcciones de forma horizontal a una velocidad sobrehumana. Cada descarga de plomo dejó fuera de combate a cada uno de esos terroristas, que terminaron por caer al suelo de forma lamentable. Sus brazos, piernas, hombros y otras zonas no letales tenían agujeros de bala. Cuando terminó ese movimiento, antes de caer al suelo, Dante dio una marometa en el aire y entonces cayó de pie sobre unos escombros de un edificio derrumbado. Vali se hallaba atrás de él, en las alturas, a unas decenas de metros de distancia junto al único mago al que Dante no le había disparado. Ya que te tardaste demasiado, quise darte una mano. Bye, bye. Antes de retirarse de esta zona del campo de batalla, el cazador le dio un giro del oeste a sus pistolas antes de enfundarlas y le dijo aquellas palabras llenas de burla al dragón blanco sin siquiera verlo, en lo que caminaba hacia adelante, en dirección hacia sus camaradas. Al oírlo, Vali rechistó sus dientes con enojo cuando le arrojó una poderosa ráfaga de poder demoníaco excesivamente fuerte al pobre mago que quedó enfrente de él. Dante sabía muy bien cómo sacar de quicio a alguien, y al parecer, Vali no era la excepción pues luego de matar a ese mago de esa forma, siguió utilizando por un breve lapso su poder excesivo con los terroristas que Dante había dejado vivos, pero baleados. Magnífico. Esos disparos superan a mi imaginación cuando leía los cuentos. Hablando un poco de Sir Sech, este no había dejado de prestar atención a la lucha, por lo que pensó eso con emoción cuando vio aquel estilo pistolero en acción. Unos parpadeos más tarde, el cazador ya había llegado nuevamente a un lado de sus camaradas, y siguió ayudándoles a terminar con esta batalla, a la cual ya se había unido Rainare y el resto de las personas que habían estado paralizadas por el poder de Gaspar. Momentos después, terminaron por acabar con todos los hechiceros. Casi al mismo tiempo, Azazel, quien había utilizado un Sacred Gear artificial dracónico, había terminado su batalla con Caterea, quien trató de utilizar una técnica suicida para acabar con el ángel caído, sin embargo solo logró acabar con uno de sus brazos cuando el ángel negro se lo cortó para evitar el daño, no sin antes arrojarle un tridente de luz dorada que la terminó eliminando. Hecho eso, la armadura del líder de Grigori desapareció, y entonces cerró su herida con magia. Bueno, supongo que ahora podrás utilizar un garfio. El mestizo había visto cómo se había cortado el brazo el líder de Grigori por lo que no pudo evitar exclamar con un poco de sarcasmo para aligerar la escena. Terminada la pelea de Azazel, y ya sin enemigos alrededor, parecía que finalmente todos podían tranquilizarse, pero cuando el Esparda estuvo a punto de preguntarle a Rías qué es lo que pensaba acerca de la historia que había contado hace un rato, una explosión hizo eco por todo el lugar a la par que se produjo un destello blanco. Cuando todos voltearon a ver qué pasaba, encontraron al líder de Grigori saliendo de un cráter. Al parecer había recibido un fuerte ataque de alguien desconocido, no obstante, pronto sabrían la identidad del atacante cuando Azazel volvió a abrir la boca en lo que enfocaba sus ojos hacia arriba. Parece que me diste un buen golpe, Vali. Aún volando por los aires, Vali, quien seguía utilizando su armadura de dragón blanco, fue quien aparentemente había arrojado ese ataque sorpresivo al ángel negro. Lo siento, Azazel, pero parecía que es más divertido desde este lado. Con arrogancia, el Akurioko cruzó sus brazos y le respondió al líder de Grigori. Déjame adivinar, tú eres el traidor. Pero qué sorpresa, nunca me lo esperé. Con sarcasmo, nuestro héroe le dijo a Vali, quien respondió de inmediato con un tono molesto. Silencio, ya me tienes harto, después de que acabe con el dragón rojo seguirás tú. Al escucharlo, el peliblanco simplemente elevó una ceja y sonrió con aires de suficiencia. Posteriormente, Azazel voló hasta quedar al mismo nivel que el del dragón blanco, y entonces habló sobre la existencia de una organización llamada Brigada del Caos. No podían haber pensado en un mejor nombre. Bueno, al menos supongo que es menos cliché que Liga de Villanos. Siendo de boca floja, el Esparda arrojó otra burla, que desesperó un poco más a Vali, quien seguía hablando con Azazel, el cual no tardó en mencionar que Opis, el dragón del infinito, estaba involucrado, cosa que dejó a casi todos los demás nerviosos, en especial a Rías, quien explicó que era un dragón con un poder que se supone es infinito, el cual incluso era temido por Dios, y que se supone es el dragón y existencia más fuerte.
Dante solo pensó con curiosidad en cuánto poder tendría por encima del de Mundus o Argosax, ese tal Opis. Regresando a la conversación entre Azazel y Balí. A diferencia de Opis, yo no tengo planes de dominación o interés en este mundo. Las personas que se unieron a ellos, solo quieren hacer uso de la fuerza del dragón del infinito. Ya veo. Y yo que pensaba que tú y Caterea habían confabulado este ataque. Teniendo en cuenta que ambos trataron de tomar el trono del rey demonio original. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Rías y Serrafal le inquirieron al líder de Grigori con confusión, pero antes de que éste les respondiera, valía claro la situación al enunciar su verdadero nombre con orgullo. Mi nombre es Balí Lucifer. Eso sorprendió a todos menos al Esparda, a quien ese apellido no tenía ningún significado más allá del de tener una débil arm con el mismo nombre. El dragón blanco entonces continuó. La sangre del rey demonio fallecido fluye por mis venas. Soy su bisnieto y descendencia directa. Una mezcla mixta de un demonio puro y una mujer humana. Y Azazel complementó. Además de eso fuiste anfitrión del Vanishing Dragón por pura casualidad. Tu existencia es como el producto de los caprichos del destino, aunque acabo de conocer otro capricho más. Él miró por el rabillo de un ojo al Esparda e iba a continuar hablando, pero fue interrumpido por el Lucifer, quien dijo otra vez de forma arrogante a la par que mostraba sus múltiples alas demoníacas. Creo que la palabra milagro fue creada para definirme. La respuesta de Azazel no se hizo esperar. Así que luego de que sonriera irónicamente en lo que le daba otros vistazo al Esparda, quien se encogió de hombros al notar su mirada a la par que sonreía de la misma forma, le dijo a Balí entre carcajadas. Ja ja ja, Balí, tal vez seas el dragón blanco más fuerte que haya existido, pero no eres el único milagro presente. Él es un milagro más grande que tú. Ojalá hubieses escuchado esa plática que tuvimos con Dante, ja ja ja. Niño, ya lárgate. Porque si no te vas, probablemente termines convertido en otra de mis, Devil Arms. Dos armas llamadas Lucifer sería demasiado, no me gusta repetir. El enojo de Balí hacia el Esparda no hizo más que aumentar luego de haber escuchado a Azazel y al Esparda por un momento se preguntó qué era lo que se habían dicho hace un rato. Sin embargo, pronto se tranquilizó un poco cuando consideró sin sentidos todas esas palabras. Ja, eso es absurdo. La diferencia en nuestras fuerzas es como la distancia entre el cielo y la tierra.